Mi último recuerdo debía ser el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Se apagaba lentamente bajo la mirada apática de Adrián en una estéril habitación de hospicio. En lugar de eso, mis pulmones se expandieron con violencia. Se inundaron del olor empalagoso de la laca y las gardenias marchitas. Una seda y pesada me oprimía las costillas como un torniquete. Reemplazaba la fina bata de hospital. No estaba muerta. Estaba de pie ante unas imponentes puertas de roble. Llevaba un velo clavado agresivamente en el cuero cabelludo, a punto de caminar hacia el altar. El día de mi boda. Otra vez. El aire se desgarró en mi garganta, áspero y crudo. Me doblé, agarrando el pesado corpiño de mi vestido. El crinolina rozaba mis piernas desnudas, una fricción insignificante y abrasiva que se sentía agresivamente real. Mi palma golpeó contra el frío suelo de piedra del vestíbulo. Era sólido, poroso, polvoriento. Sofía, cariño, respira. Solo respira. Son solo los nervios desde la boda. Unas manos cálidas y callosas agarraron mis hombros desnudos. Me estremecí, levantando la cabeza de golpe. Arturo, mi padre, parecía más y joven. Su rostro no tenía las arrugas de dolor y bancarrota que lo enterrarían dentro de 3 años. Olía a colonia clásica y a sudor nervioso. Un aroma familiar que me devolvió el aliento de golpe. No estaba muerto. Estaba aquí, con un esmoquín alquilado, que le apretaba en los hombros. Me miraba con absoluta adoración. Me miré mis propias manos. Los nudillos estaban blancos. La piel, impecable, sin marcas de vías intravenosas, sin piel amarillenta y magullada. Mis uñas estaban pintadas de un tono vainilla, francesa, prístino y burlón. Un espejo colgaba en la pared del vestíbulo, enmarcado en latón deslucido. Me levanté sobre mis rodillas. Temblaba tan violentamente que el pesado satén de mi falda se estremecía. Me arrastré hasta el cristal. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Mejillas sonrojadas de vida, ojos grandes y claros, pelo oscuro recogido en un moño intrincado y endurecido y con laca. Esa era la Sofía de 24 años, la idiota ingenua y confiada que creía que el amor era un escudo. La mujer que estaba a punto de entregar su vida a un hombre que la desmantelaría metódicamente. Robaría su herencia y la dejaría pudriéndose en un pabellón público mientras él veraneaba en la Toscana con su mejor amiga. Mi estómago se revolvió. Me tapé la boca con la mano, saboreando la pasta de dientes de menta que había usado hacía horas. ¿O eran años? ¿Necesitas agua?, preguntó papá, con la voz tensa por el pánico. ¿Puedo llamar a Elena? ¿A dónde ha ido Elena? Estaba aquí mismo con tu ramo. Elena. El nombre fue como una cerilla, encendida contra leña seca dentro de mi cráneo. Elena, mi dama de honor. La mujer que había elegido este mismo vestido, decía, con entusiasmo que me hacía parecer de la realeza, mientras se acostaba con mí, prometido en el asiento trasero de su Audi. No. Logré articular las palabras, rascando mis cuerdas vocales. Tragué saliva con fuerza, conteniendo las náuseas. No quiero agua. No llames a Elena. Cerré los ojos. El latigazo sensorial era ensordecedor. Un segundo antes, me asfixiaba con mis propios pulmones fallando. El sabor amargo y metálico de la traición en mi lengua ahora me ahogaba en el aroma de gardenias y perfume caro. Clavé mis uñas, perfectamente cuidadas en las palmas de mis manos. El agudo destello de dolor me ancló a la realidad. No era una alucinación. El dolor era demasiado agudo. El encaje picaba. Demasiado. El aire era demasiado denso. Yo había muerto. Y de alguna manera, por algún fallo en el universo o alguna broma cósmica cruel, estaba de vuelta en la línea de salida. 19 de mayo.
el día que firmé mi propia sentencia de muerte. Sofía, mírame, dijo papá suavemente, interponiéndose en mi campo de visión. Ajustó las solapas de mi vestido. Sus manos temblaban ligeramente. Si no quieres hacer esto, no tenemos por qué. Saldré ahí fuera y les diré a todos que se vayan al infierno. El catering está pagado. Podemos tratarlo como un almuerzo muy, muy caro. Una risa histérica y húmeda se me escapó de la garganta. Lo decía en serio. Él habría asumido la vergüenza por mí. En mi vida anterior, yo había sonreído. Le había dicho que solo estaba nerviosa. Y había cruzado esas puertas como un cordero al matadero. Deseaba tanto el cuento de hadas que ignoré el olor a humo. Lo miré. Realmente lo miré. Las canas en sus sienes. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Había trabajado toda su vida para construir su empresa de logística. La misma empresa que Adrián luego destriparía desde dentro, usando poderes notariales falsificados. Una piedra fría y pesada se asentó en mi estómago, reemplazando el frenético aleteo del pánico. Era algo denso y feo. Ira. No del tipo caliente y gritón, del tipo silencioso y metódico que se construye en la oscuridad. Tengo que hacer esto, dije. Mi voz sonaba extraña, plana, muerta, despojada de la emoción, contenida que había tenido hacía 10 minutos. Papá frunció el ceño. No, pareces estar bien, pequeña. Pareces que vas camino al patíbulo. ¿Lo estaba? Murmuré, alisando mis manos sobre la seda rígida de mi corpiño. La tela se sentía como una armadura, pero ya no. Los pesados acordes de un órgano de tubos retumbaron a través del suelo. La vibración subió por las suelas de mis zapatos, haciendo castañear mis dientes. La marcha nupcial. Mi señal. ¿Lista?, preguntó papá, ofreciéndome su brazo. Miré su codo, luego las imponentes puertas de roble. Detrás de ellas había 300 personas. Los padres estirados y de dinero viejo de Adrián. Los colegas de clase, trabajadora de mi padre. Elena, Adrián, todo el público. Más lista que nunca, dije. Le pasé la mano por el brazo. No lo sujeté para apoyarme. Lo sujeté para anclarlo antes de la explosión. Las puertas dobles se abrieron con un gemido, empujadas por 2 acomodadores con trajes rígidos. La repentina corriente de aire me golpeó como un impacto físico. Traía el olor de velas de cera de abeja, ardiendo, madera vieja y el calor corporal colectivo de cientos de personas abarrotadas en la catedral. La música del órgano creció, ensordecedora y teatral. 300 rostros se giraron hacia el fondo de la iglesia. Un mar de vestidos de colores pastel, trajes oscuros y sonrisas expectantes. En mi primera vida, este momento había sido un borrón de adrenalina eufórica. Ahora, la escena se enfocó con una nitidez absoluta. Era nauseabundamente clara. Crucé el umbral. Mis tacones resonaban contra el mármol. Un sonido agudo y rítmico, casi perdido, bajo la música. Pie izquierdo, pie derecho. Escaneé los bancos. Allí estaba la señora Gómez, secándose los ojos con un pañuelo. Allí estaba mi tío Roberto, mirando su reloj. Gente normal, espectadores inocentes del accidente de coche que estaba a punto de provocar. Sentí un breve y repugnante espasmo de culpa por lo que estaba a punto de hacerle pasar a mi padre, pero la alternativa era una muerte lenta y agónica para ambos. La cirugía tenía que ser brutal para extirpar la podredumbre. Mis ojos se dirigieron hacia el frente, pasando las filas de invitados, los enormes arreglos florales que costaron más que la entrada de una casa. Hacia el altar. Allí estaba él, Adrián. Era devastadoramente guapo, una injusticia genética que siempre me había cegado, pelo oscuro y espeso, impecablemente peinado.
una mandíbula que podría cortar cristal, y un traje de Hugo Boss a medida que abrazaba sus anchos hombros. Estaba de pie con las manos entrelazadas delante, mirándome por el pasillo. Mi corazón dio un patético y traicionero respingo memoria muscular. Durante 5 años, ese rostro había sido mi hogar. Durante 5 años, me había moldeado para encajar en el espacio vacío de su vida. Verlo ahora, vibrante y vivo, sin la malicia burlona que había llevado en mis últimos días, creaba una disonancia discordante en mi cerebro. Pero entonces, miré más de cerca. Las señales estaban todas ahí. Simplemente había sido demasiado estúpida para verlas. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era un estiramiento de labios practicado, listo para la cámara. La ligera tensión en sus hombros no era anticipación nerviosa, era impaciencia. Y sus ojos no estaban en mi cara. Se desviaban ligeramente hacia mi izquierda. Desplacé mi mirada. Elena estaba de pie al frente de la fila de damas de honor. Llevaba el vestido de gasa rosa pálido en el que había insistido. Sostenía mi ramo de lirios en cascada y estaba mirando a Adrián. No era una mirada de amistad solidaria, era una mirada intensa, de posesión. Mientras observaba, dando mis lentos y medidos pasos por el pasillo, los dedos de Adrián se crisparon contra sus muslos. Elena esbozó una sonrisa microscópica, casi imperceptible. Cambió su peso para que la abertura de su vestido se abriera solo una fracción más. Una ola de absoluta repulsión me golpeó tan fuerte que mis rodillas cedieron. Tropecé. La punta de mi zapato se enganchó en el dobladillo de mi vestido. Papá me sujetó al instante. Su agarre se tensó como un torniquete. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo de simpatía. Tranquila, susurró papá, su voz, vibrando contra mi hombro. Te tengo. Tómate tu tiempo. Estoy bien, grazné. Enderecé la espalda. Las náuseas desaparecieron, reemplazadas por una claridad helada. Se estaban comunicando justo delante de mí, el día de mi boda. Probablemente se reían de mí en sus cabezas. Intercambiaban bromas silenciosas sobre la rica ingenua que caminaba voluntariamente hacia su trampa. La humillación que había sentido en esa habitación de hospital volvió a la vida. Pero esta vez no era paralizante, era combustible de alto octanaje. Llegamos al final del pasillo. Papá se detuvo. La música se desvaneció con un acorde dramático y resonante. Adrián bajó del altar. Extendió su mano. Su rostro, una máscara de tierna preocupación. «¿Estás bien, cariño?», murmuró. «Lo suficientemente alto para que las primeras filas lo oyeran. Pareces pálida». Su voz, la suave cadencia de barítono que solía derretirme por dentro, ahora sonaba como uñas en una pizarra. Miré su mano extendida, el puño de su camisa blanca impecable asomando por la chaqueta negra. El reloj de platino, en su muñeca, mi regalo de compromiso para él. No le di la mano. Me volví hacia mi padre. Lo abracé, presionando mi cara en su hombro, inhalando el aroma de su colonia una última vez antes de la tormenta. «Te quiero», le susurré ferozmente al oído, pase lo que pase. «Que sepas que te quiero y que nos estoy salvando». Papá se apartó, la confusión grabada en sus facciones. «Sofía, ¿qué?». No le di tiempo a terminar. Me volví hacia Adrián. Ignoré su mano expectante y recogí mi pesada falda, subiendo yo misma al altar. La sonrisa de Adrián vaciló por una fracción de segundo. Su mano cayó torpemente a su lado. Se recuperó rápidamente, subiendo a mi lado, enmascarando su molestia. Elena se adelantó, su rostro perfectamente compuesto en una máscara de apoyo radiante. Extendió sus manos para tomar mi ramo. «Estás preciosa», susurró, sus ojos
brillando con lágrimas falsas. Miré sus manos, las mismas manos que habían firmado como testigos en los documentos falsificados. No le entregué las flores. En lugar de eso, dejé caer el pesado ramo de lirios al suelo de mármol. El golpe húmedo de las flores contra la piedra resonó con fuerza en la purda flores. Silenciosa iglesia. Varios pétalos se magullaron y se esparcieron. Elena parpadeó, su sonrisa congelada. Sofía. La ignoré. Me volví hacia el sacerdote, un hombre mayor y amable que parecía ligeramente alarmado por las flores caídas. Se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, su voz amplificada por el micrófono y solapa que llevaba. Yo permanecí allí, la seda pesada tirando de mi cintura, el corsé clavándose en mis costillas, y esperé. El sacerdote continuó con su sermón. Palabras sobre la santidad, el compromiso y capear las tormentas de la vida. No oí la mayor parte. Mis sentidos estaban hipersintonizados con el hombre que estaba a centímetros de mi hombro izquierdo. Adrián olía a vetiver caro y a menta. Respiraba uniformemente, relajado. Creía que había ganado. Pensaba que esta era la línea de meta de su larga estafa. Prácticamente vibraba con la anticipación asegurar los activos de mi padre. Sentí una gota de sudor recorrer mi espalda, atrapada bajo capas de tul. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por la pura fuerza de la adrenalina que corría por mis venas. No era una heroína, no era una mente maestra tranquila y serena. Era una mujer aterrorizada y furiosa, operando con tiempo prestado, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. «Adrián», dijo el sacerdote, cambiando su enfoque, «¿aceptas a Sofía como tu legítima esposa para tenerla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, renunciando a todas las demás mientras viváis?» Adrián me miró. Fabricó una mirada tan profunda y conmovedora que pertenecía a una película. «Sí, quiero», dijo, su voz resonando con una convicción absoluta e inquebrantable. Era aterrador lo bueno que era. Si no hubiera muerto viéndolo reírse de mis informes médicos, le habría creído por completo. Y Sofía, el sacerdote, se volvió hacia mí, ofreciendo una sonrisa suave y alentadora. «Aceptas a Adrián como tu legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo en la salud y en la enfermedad, renunciando a todos los demás mientras viváis». El silencio en la catedral era absoluto. 300 personas contuvieron la respiración. Miré a Adrián. Miré la ligera arruga en la esquina de sus ojos. Mi boca estaba completamente seca. Abrí los labios, pero mis cuerdas vocales se bloquearon. Una repentina y agonizante ola de duda se estrelló sobre mí. ¿Y si estoy loca? ¿Y si el hospital fue solo una pesadilla? ¿Un brote psicótico? ¿Y si destruyo mi vida ahora mismo por nada? La frente de Adrián se arrugó ligeramente. Se inclinó, bajando la voz. «Sofía, cariño, di sí quiero». Había un filo de advertencia en su tono, una tensión sutil que reconocí. Era el tono que usaba cuando hacía demasiadas preguntas sobre sus finanzas. Ese tono fue el ancla que necesitaba. La duda se evaporó, quemada por la fricción de mi odio. Di un paso atrás, creando medio metro de distancia entre nosotros. Mi zapato aplastó un pétalo de lirio caído en el mármol. «No», dije. La palabra no fue fuerte. Mi voz se quebró. Fue un sonido patético y ronco, arruinado por la sequedad de mi garganta. Adrián se quedó helado. El sacerdote parpadeó, tocándose el auricular como si hubiera oído mal. Un murmullo bajo recorrió los primeros bancos. «Lo siento», balbuceó el sacerdote. Tragué saliva con fuerza, forzando la saliva por mi garganta. Necesitaba volumen, necesitaba claridad. Me acerqué al sacerdote, inclinándome directamente hacia su micrófono de solapa.
He dicho que no, repetí. Y esta vez, los altavoces montados en las paredes de la catedral proyectaron la palabra hasta las últimas filas. No quiero. El murmullo se convirtió en un agudo jadeo colectivo. Alguien en la parte de atrás dejó caer un libro de himnos. Golpeó el suelo como un disparo. El rostro de Adrián quedó completamente en blanco. La máscara de hombre guapo se deslizó. Reveló la maquinaria fría y calculadora que había debajo. Se acercó a mí, intentando cogerme el brazo. Sofía, ¿qué estás haciendo? Estás teniendo un ataque de pánico. Vamos a la parte de atrás. No me toques, espeté, apartando su mano de un manotazo. El micrófono captó el agudo sonido de la piel contra la piel. Él retrocedió. Sus ojos brillaron con genuina sorpresa. Por primera vez en nuestra relación de 5 años, había perdido el control de la narrativa. Me volví para encarar a la congregación. Mi padre estaba medio levantado de su banco, con el rostro pálido como el yeso. La madre de Adrián se agarraba las perlas. Literalmente se las agarraba. Su boca colgaba abierta en una o indignada. Volví a mirar a Adrián. Me miraba, fijamente, tratando de calcular el daño, tratando de encontrar el ángulo para jugar. Prometiste renunciar a todas las demás, dije, con la voz temblorosa. No, podía detener el temblor en mi mano. Así que agarré los pesados pliegues de mi falda para ocultarlo. Pero creo que ambos sabemos que eso es mentira, ¿verdad, Adrián? Sofía, ya, siseó. Su voz, bajando a un susurro bajo y venenoso, que el micrófono no captó. Te estás poniendo en ridículo. No, Adrián, dije en voz alta, acercándome de nuevo al rango del micrófono. Te estoy poniendo en ridículo a ti. Giré la cabeza y clavé la mirada en Elena. Había dado un paso atrás. Su rostro había perdido todo el color. Parecía un ciervo atrapado por los faros de un camión muy rápido y muy pesado. Elena, dije, su nombre resonando en los techos abovedados. Puedes venir a ponerte a su lado. Llevas 6 meses probando su lado de la cama. Ya puedes ocupar también el puesto en el altar. Caos. Un caos absoluto y sin adulterar estalló en la catedral. Las voces explotaron. Gritos, jadeos, el raspado de la madera mientras la gente se levantaba. La madre de Adrián soltó un lamento agudo y penetrante. Mi padre saltó por encima del borde del banco, ignorando por completo el pasillo, con el rostro morado de una ira súbita y violenta. «Sofía, ¿has perdido la cabeza?», gritó Adrián, abandonando toda pretensión. Su rostro se contorsionó en un gruñido feo y vicioso. Se abalanzó hacia adelante, agarrando mi muñeca con una fuerza aplastante. «Cierra la boca». Dolor me ancló. Era real. Él era real. El monstruo finalmente mostraba su cara a la luz. No intenté zafarme. Me metí en su espacio, inclinando la cabeza para que nuestros rostros estuvieran a centímetros. Bajé la voz, hablando solo para él, bajo el rugido ensordecedor de la multitud. Sé lo de las cuentas. En paraísos fiscales. Adrián, susurré. Sé lo de las firmas falsificadas en los contratos de logística de papá. Y sé que tú y Elena planeabais desangrarnos. Sus pupilas se dilataron. El agarre en mi muñeca se aflojó por puro y absoluto terror. Me miró no como una novia a la fuga, sino como a un fantasma. Lo cual, supongo, era. «¿Cómo?», exhaló, la palabra apenas escapando de sus labios. Me liberé el brazo. «Que tengas una buena vida, Adrián. Si puedes mantenerte fuera de la cárcel». Le di la espalda. No salí corriendo dramáticamente. Recogí mi pesada y ridícula falda. Bajé con cuidado los escalones del altar y caminé hacia mi padre. Él estaba siendo retenido por 2 acomodadores para que no le arrancara la cabeza a Adrián. El aire en la catedral estaba cargado de gritos.
llantos y el hermoso y sofocante aroma del caos. Y por primera vez en 2 vidas, por fin podía respirar. La luz del sol golpeó mi cara como un golpe físico cuando papá abrió, de golpe, las pesadas puertas de la iglesia. El cambio repentino de la penumbra, fresca y cerosa de la catedral, a la resplandeciente tarde de mayo, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero no dejé de moverme. Mis tacones se clavaron en el hormigón de las escaleras. Detrás de nosotros, el rugido ahogado de 300 invitados de boda, en pánico, vibraba a través de la gruesa madera. Al coche, Sofía. Sigue caminando, ordenó papá. Su voz era un gruñido bajo y áspero. No miraba hacia atrás. Su gran mano permanecía firmemente sujeta entre mis omóplatos, impulsándome hacia adelante. Llegamos al coche de lujo, que esperaba en la acera. El chofer contratado, un chico de no más de 20 años, estaba apoyado en el guardabarros, fumando un cigarrillo. Echó un vistazo a mi cara sonrojada, la ausencia de un novio y la expresión asesina de mi padre, y se le cayó el cigarrillo sobre sus zapatos negros pulidos. Se apresuró a abrir la puerta trasera. Me lancé al cavernoso asiento trasero. El aire acondicionado estaba a tope, con un ligero olor a freón y el dulce y rancio aroma a champán derramado de quienquiera que hubiera alquilado este coche antes. Papá se deslizó a mi lado, cerrando la pesada puerta de golpe. El grueso cristal nos aisló por completo del mundo exterior. Conduzca, espetó papá a la ventanilla de separación. ¿A dónde, señor García?, tartamudeó el chico, con los ojos muy abiertos en el espejo retrovisor. Papá me miró. Su pecho subía y bajaba, forzando los botones de su camisa de esmoquín. La ira que lo había impulsado. Fuera de la iglesia, estaba dando paso a una confusión, profunda y aterradora. ¿A dónde, Sofía? A casa, a la oficina, dije. Mi voz era un graznido hueco. Pasé una mano por mi frente, sintiendo los rizos tiesos y lacados clavándose en mi cuero cabelludo. Llévanos al parque logístico. Papá parpadeó. ¿La oficina? Sofía. Es sábado. Es el día de tu boda. O lo que se suponía que iba a ser. Se frotó la cara con una mano, presionándose los dedos contra los ojos. ¿Qué demonios acaba de pasar ahí dentro? Tienes que hablar conmigo ahora mismo. Estás temblando como una hoja. Tenía razón. Miré mis manos. Vibraban tan violentamente que podía oír el microscópico susurro de la falda de seda debajo de ellas. La adrenalina se estaba desplomando, dejando atrás un vacío frío y nauseabundo. Me incliné hacia adelante, agarrando el asiento de cuero frente a mí para estabilizarme. No podía hacerlo, susurré, mirando mis nudillos blancos. Eso me ha quedado claro cuando has dejado en evidencia a Adrián con un micrófono en directo, dijo papá. Su tono era una peligrosa mezcla de preocupación paternal y furia cruda. Dijiste que estaba robando. Dijiste que él y Elena. Sofía, dime que tienes pruebas, porque si acabas de arruinar tu vida por un mal rumor, las consecuencias de esto van a ser catastróficas. Su familia nos arruinará en los tribunales solo por la fianza. Cerré los ojos. El agotamiento era un peso físico que presionaba mis clavículas. ¿Cómo explico esto? No podía decirle la verdad. Oye, papá, en realidad me casé con él. Dentro de 3 años, pierdes la empresa, tu casa y tu pensión. Mueres de un infarto, masivo en un piso de alquiler. Y yo muero de un fallo orgánico por negligencia en un hospicio público, mientras mi marido agota el seguro de vida. No, necesitaba una mentira sólida e innegable que pudiera verificar con sus propios ojos. Hoy, vi su tablet. Mentí. Las palabras sabían a ceniza. Anoche, después de la cena de ensayo, la dejó desbloqueada en la habitación del hotel.
Fui a apagar una alarma y su correo electrónico estaba abierto. Papá se quedó completamente quieto. El golpe rítmico de los neumáticos sobre las juntas y dilatación de la autopista era el único sonido en el coche. ¿Qué viste?, preguntó en voz baja. Correos electrónicos a un abogado llamado Dávila. Borradores de poderes notariales. Transferencias. Abrí los ojos, girando la cabeza para mirarlo. Dejé que viera el terror crudo y sin adornos y mi expresión. No fue difícil de fingir. Estaba latente justo debajo de mi piel. Papá, están desviando dinero de Logísticas García. Han creado empresas fantasma, cargos de flete ficticios. El hermano de Elena gestiona una de las cuentas. Estaban esperando a que nos casáramos para que las leyes de privilegio conyugal lo protegieran y mis acciones se fusionaran con las suyas. El color desapareció del rostro de papá, dejándolo con un aspecto más viejo, más gris. Exactamente el tono gris que tenía en su ataúd. Un dolor agudo y punzante se alojó en mi garganta. Fletes fantasma, repitió papá. Era un hombre de clase trabajadora que había construido su imperio de camiones desde un solo tráiler. Conocía la terminología. Sabía exactamente lo fácil que era ocultar un robo en la enorme y cambiante logística de una cadena de suministro nacional. No me cuestionó más. No preguntó por qué esperé hasta el altar. Vio la devastación en mis ojos y la reconoció como verdad. Se acercó, envolviendo sus dedos gruesos y callosos alrededor de mis manos temblorosas y cuidadas. Su agarre era un ancla. De acuerdo, dijo papá. El pánico en su voz desapareció, reemplazado por un acero frío y calculador. De acuerdo. Vamos a la oficina. Sacamos los libros de contabilidad. Si ese hijo de puta le ha quitado un solo céntimo a mis camioneros, lo enterraré bajo el hormigón del nuevo muelle de carga. Asentí, tragando saliva, con fuerza contra el nudo en mi garganta. Aparté mis manos, llevándolas a la nuca. Encontré la primera docena de horquillas que sujetaban el pesado velo de tula mi cuero cabelludo y empecé a arrancarlas. No me importaba que me tiraran del pelo. Necesitaba quitarme ese peso de encima. Necesitaba que la novia muriera para que la superviviente pudiera respirar. La sede de Logísticas García era un edificio de hormigón achaparrado y brutalista situado en el borde del polígono industrial de la ciudad. En un martes normal, era ensordecedor. El rugido de los tráileres, los gritos de los operadores, el pesado olor a diésel y asfalto caliente. Hoy era un cementerio. El guardia de seguridad, un policía jubilado llamado Santos, casi se le cae el termo cuando papá y yo entramos por las puertas, giratorias de cristal. Iba descalza, llevando mis tacones de satén en una mano. Mi vestido de diseño de 10.000 euros se arrastraba descuidadamente por el linóleo arenoso. Mi pelo era un nido de pájaros de rizos sueltos y laca arrancada. Señor García. Santos se levantó, confundido. No se supone que. Cierra. Las puertas principales. Santos. Ladró papá, sin detener su paso hacia las escaleras. Que no entre nadie. Si aparece Adrián, llamas a la policía por allanamiento. ¿Entendido? La mandíbula de Santos se cerró de golpe. Sí, señor. Evitamos el ascensor. Me subí las pesadas capas de crinolina hasta la cintura y subí las escaleras de hormigón detrás de mi padre. El aire fresco de la escalera sin calefacción me puso la piel de gallina en los brazos desnudos. La oficina de papá estaba en el segundo piso. Olía a café, rancio, al ozono de las fotocopiadoras y a cuero viejo. Era el olor de mi infancia. Dejé mis zapatos junto a la puerta y caminé directamente hacia los enormes archivadores de roble que cubrían la pared del fondo. Los archivos digitales están borrados o bloqueados con sus contraseñas, dije, mi voz más firme ahora que teníamos una misión. Pero necesitaba copias impresas,
para el notario en el extranjero. Tercer cajón. Los archivos de proveedores de Soluciones Apex. Papá tiró la chaqueta de su esmoquín sobre una silla. Arrancó la pajarita y se desabrochó el cuello, cruzando la habitación en 3 largas zancadas. Abrió de golpe el pesado cajón de metal. El chirrido del metal contra el metal me hizo estremecer. Pasó las carpetas de Manila, sus dedos gruesos torpes por la prisa. Sacó un grueso expediente etiquetado. Soluciones Apex 1, T2. Lo golpeó sobre su escritorio de caoba y lo abrió. Me quedé atrás, abrazándome la cintura. El corsé del vestido se clavaba dolorosamente en mis costillas. Sabía exactamente lo que estaba mirando. En mi vida anterior, había estudiado esos mismos documentos en una gélida sala de declaraciones, mucho después de que el dinero desapareciera y la empresa estuviera en bancarrota. Conocía la disposición exacta de las facturas falsificadas. Mira los números de ruta en las facturas de marzo, le indiqué, con la voz plana. Luego, compáralos con las distribuciones de nóminas de la consultora del hermano de Elena. Papá se dejó caer en su silla de cuero. Sacó un par de gafas de leer del bolsillo de su camisa. Sus manos temblaban de repente. Trazó con un dedo la columna de números impresos. El silencio en la oficina era sofocante, roto solo por el zumbido rítmico de la mini nevera en la esquina y el sonido entrecortado de la respiración de papá. Observé su rostro. Observé el momento exacto en que la confusión se transformó en comprensión, y la comprensión se hizo añicos en desolación. Él había querido a Adrián, lo había apadrinado. Había traído al joven y ambicioso licenciado en empresariales a su compañía. Le enseñó el oficio y le entregó con orgullo la mano de su única hija. «Hijo de puta», susurró papá. No fue una maldición de ira. Fue un exhalar sin aliento, devastado. Golpeó una mano plana contra el papel. 600.000 euros en 3 meses. Desviados como honorarios de contratista independiente para una empresa de mantenimiento de flotas que no existe. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Usó mi propio sello de firma, el que le di para emergencias. Se volvió avaricioso, dije suavemente, acercándome al escritorio. Pensó que confiabas demasiado en él como para revisar los libros físicos. Y sabía que una vez casados, podría manipularme para convencerte de que le vendieras una participación mayoritaria. Papá se levantó lentamente. La devastación en sus ojos desapareció, reemplazada y por algo oscuro y violento. Cogió el teléfono de su escritorio y marcó un número, de memoria. Tomás, dijo papá al auricular. Tomás era nuestro abogado, corporativo. Un hombre despiadado y seco que me había advertido sobre Adrián, hacía 2 años. No le había escuchado. No me importa si estás en tu casa del lago. Coge el coche. Tenemos un caso de malversación masiva y quiero que se presente una orden judicial contra las cuentas bancarias de Adrián antes de que abran los bancos, el lunes. Llama a la división de fraudes de la comisaría. Papá colgó el teléfono. Miró los papeles. Luego me miró a mí. Su mirada se posó en el ridículo y enorme vestido blanco que todavía llevaba. «Nos salvaste, Sofía», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Si no hubieras mirado esa tablet, si hubieras seguido con los votos». Rodeó del escritorio y me atrajo en un fuerte abrazo. Enterré mi cara en su hombro, oliendo el sudor y la colonia. El rígido control que había mantenido desde que desperté finalmente se rompió. Sollocé. No lloré con elegancia. Ahogué sollozos feos, húmedos y entrecortados, agarrando su camisa hasta que mis nudillos dolieron. Lloré por los años que había perdido, por la muerte agónica que había soportado sola, y por el puro y abrumador alivio de que él estuviera vivo. «Te tengo», murmuró papá, acariciando mi pelo desordenado. «Estoy aquí». «No»,
Se va a salir con la suya. Mi teléfono vibró en el bolsillo oculto entre las capas de mi falda de tul. Me aparté, limpiándome la nariz con el dorso de la mano. Saqué el teléfono. La pantalla se iluminó con 47 llamadas perdidas. La llamada entrante actual mostraba un solo nombre: Adrián. Miré la pantalla. El impulso de lanzar el punto. Teléfono contra la pared de ladrillo era abrumador. No contestes, ordenó papá. No, dije. Mi voz espesa pero firme. Deslicé el pulgar por la pantalla y pulsé el botón del altavoz. Lo dejé sobre la superficie de cristal del escritorio. Sofía. Su voz llenó la silenciosa oficina. Ya no estaba enfadada. Era baja, tranquilizadora, mezclada con ese peligroso pánico fabricado que usaba para manipularme. Sofía, cariño, por favor, dime que estás a salvo. Estoy loco de preocupación. ¿Dónde estás? Miré el rectángulo negro del teléfono. Mi estómago dio un pequeño vuelco enfermizo. Era aterrador lo fácil que podía volver a ponérsela. Máscara. Estoy en la oficina, Adrián, dije. Una pausa minúscula, microscópica. Un latido de silencio donde su cerebro calculaba el cambio en el tablero de AE3. La oficina, cariño. ¿Por qué estás en el parque logístico? Deja que vaya a buscarte. Tenemos que hablar. Tuviste un ataque de pánico. Eso es todo. La presión de la boda, la multitud. Simplemente te superó. Todo el mundo lo entiende. No tuve un ataque de pánico, Adrián. Me incliné sobre el escritorio, acercando mi boca al micrófono. Tuve un momento de extrema claridad. Sofía, para allá, suspiró, adoptando el tono de un santo profundamente paciente y sufrido. Te estás poniendo en ridículo y me estás haciendo daño. Lo que dijiste ahí arriba sobre mí y Elena es una paranoia delirante. Es tu mejor amiga. Está llorando en la suite nupcial ahora mismo porque arruinaste su vestido con esas estúpidas flores. Dile que puede comprarse un vestido nuevo con su parte de Soluciones Apex, dije. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Miré a papá. Estaba apoyado en el archivador, con los brazos cruzados. Su rostro, una máscara de piedra. No sé, ¿de qué estás hablando?, dijo finalmente Adrián. Su voz estaba completamente desprovista de calidez ahora. Era plana, metálica. Sí, lo sabes, repliqué. Cogí la pesada carpeta y pasé las páginas justo al lado del micrófono del teléfono. El chasquido nítido del papel, grueso, fue fuerte. 600.000 en 3 meses. Sellos de firma falsificados, fletes, fantasma. Pensabas que mi padre era un viejo dinosaurio, que no revisaría las copias impresas. Pensabas que yo era una carterita ingenua que podías abrir fácilmente. Sofía, Tomás, está redactando las órdenes judiciales ahora mismo. Interrumpí, mi voz, subiendo, la adrenalina, volviendo a mi sangre. Tenemos los libros contables, tenemos los números de ruta. Tu hombre en las Caimán no es tan discreto como crees. Escúchame, estúpida niñata, siseó Adrián. El santo había desaparecido. El monstruo estaba fuera de la jaula. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿Crees que puedes dejarme fuera? Tengo un poder notarial. Tengo contratos con proveedores. Ataré la empresa de tu padre en litigios durante tanto tiempo que se desangrará antes de que un juez siquiera mire los papeles. Tienes un poder notarial falsificado que se activa con nuestra unión legal. Lo corregí. Una oscura y vengativa satisfacción floreciendo en mi pecho. Una unión que no ocurrió hoy. No tienes nada, Adrián. Eres un parásito. Y acabamos de cortarte el acceso al huésped. Voy para allá, gruñó. Vamos a arreglar esto cara a cara. No te atrevas a irte. Te estaré esperando, intervino papá, su voz retumbando por el altavoz. Se inclinó, mirando fijamente el teléfono. Y Adrián, trae un casco.
Lo vas a necesitar. Apreté el botón de finalizar llamada. El silencio volvió a la habitación. Mis rodillas cedieron. Me derrumbé en la silla de cuero frente al escritorio, mi respiración entrecortada. Las náuseas me invadieron en una ola masiva. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente en mis rodillas desnudas, tratando de no vomitar. No era una heroína de acción. Era una chica con un vestido de novia roto, funcionando a base de vapores y trauma. Está entrando en pánico, dijo papá, observándome con atención. Se acercó y me dio una botella de agua tibia de la mini nevera. Está perdiendo el control, lo que significa que va a cometer un error. Bebe esto. Cogí la botella de plástico con manos temblorosas. El plástico frío se sintió increíblemente reconfortante. Intentará destruir los documentos en su apartamento, dije, mirando al suelo. Tiene un despacho en casa. Allí hay libros de contabilidad secundarios. Enviaré a Santos a bloquear la entrada del edificio de apartamentos. El edificio es nuestro. Haré que el conserje le impida entrar en su propio piso. Respondió papá sin problemas, adoptando el modo de director general. Era algo hermoso de ver. Era un general yendo a la guerra. Hizo una pausa, mirándome. Sofía, entiendes lo que viene ahora, ¿verdad? Esto no es solo cancelar una boda. Esto va a ser un baño de sangre. Está acorralado. Va a intentar arrastrar tu nombre por el barro. Usará a Elena para humillarte. Apreté la botella de agua hasta que el plástico crujió ruidosamente. Pensé en mis últimos días en esa gris habitación de hospital. Pensé en la humillación absoluta de morir sin un céntimo, viendo cara de suficiencia de Adrián en la pantalla del televisor mientras tocaba la campana en la bolsa con el legado robado de mi padre. El barro no me asustaba, el barro se lava. Me senté erguida, ignorando el agudo pellizco del corsé. Miré los montones de pruebas sobre el escritorio. Que lo intente, dije. Mi voz ya no temblaba. Cree que está jugando al ajedrez con la chica a la que le pidió matrimonio. No sabe que ella ya está muerta. Las motas de polvo danzaban en los rayos de sol oblicuos de la tarde, que se filtraban por las persianas del vestíbulo. Estaba sentada en el borde del mostrador de seguridad circular de Santos. Mis pies descalzos descansaban sobre la moqueta industrial arenosa. La enorme falda de mi vestido de novia envolví por completo la silla giratoria, una ridícula nube desinflada de seda blanca en una habitación construida con bloques de hormigón y acero reforzado. Mi padre paseaba a lo largo del vestíbulo, con el teléfono pegado permanentemente a la oreja. Tomás, nuestro tiburón corporativo de abogado, había llegado hacía 20 minutos. Tomás era un hombre bajo y brutalmente eficiente, que olía a productos de limpieza en seco y a mentas rancias. Ni siquiera había parpadeado ante mi atuendo. Simplemente abrió su maletín de cuero, extendió sus blocs de notas legales amarillos sobre una caja de envío y empezó a redactar órdenes judiciales con la velocidad de un hombre que facturaba 1000 euros. La hora. El silencio del edificio vacío era pesado, denso por lo no dicho. Cada zumbido del aire acondicionado, cada traqueteo del bolígrafo de Tomás, se sentía magnificado. Entonces, el chirrido de neumáticos. Un Audi negro giró agresivamente hacia la zona de carga, justo delante de las puertas principales. El parachoques delantero raspó el bordillo de hormigón amarillo con un crujido que hizo rechinar los dientes. «Allá vamos», murmuró papá, guardándose el teléfono en el bolsillo. Dejó de pasear y cuadró los hombros. Una transformación física, de un padre afligido de vuelta al director general despiadado, que se había abierto camino desde conducir turnos de noche. La puerta del conductor se abrió de golpe. Adrián salió, furioso. Todavía llevaba su traje de boda a medida, pero la presentación inmaculada estaba destrozada.
Su corbata estaba arrancada, el cuello abierto, y su pelo, normalmente peinado, con laca, en una sumisión rígida y perfecta, estaba de punta en ángulos salvajes. Parecía frenético. Parecía exactamente un hombre que acababa de descubrir que su tarjeta de acceso a su propio edificio de apartamentos había sido desactivada. Se dirigió a las pesadas puertas dobles de cristal y tiró del tirador. Las puertas no se movieron. Santos había echado los cerrojos hacía una hora. Adrián tiró de nuevo. Su cara se torció en una fea mueca. Golpeó con las palmas de las manos contra el grueso cristal. El fuerte golpe vibró por todo vestíbulo, haciendo sonar un cristal suelto en algún lugar cerca del techo. «¡Arturo!», gritó Adrián, su voz ahogada por el grueso aislamiento. «Abre la puerta. Esto es una locura». Papá caminó lentamente hacia el cristal, deteniéndose exactamente a 1 metro de distancia. Se cruzó de brazos. No dijo ni una palabra. Simplemente miró a Adrián, su expresión completamente en blanco. Fue el silencio lo que rompió la compostura de Adrián. En su mente, él era el tipo más listo de la sala, el maestro manipulador que podía salir hablando de un edificio en llamas. Ser excluido, negársele una audiencia, era una herida física a su ego. Sofía. Los ojos de Adrián se desviaron más allá de papá, fijándose en mí, sentada en el mostrador de seguridad. Volvió a golpear el cristal, esta vez más fuerte. «Sofía, mírame. Te está manipulando. Tu padre es un viejo paranoico y está dejando que arruine nuestras vidas. Abre la puerta para que podamos hablar de esto como adultos». Lo miré, fijamente. El hombre al otro lado del cristal era un extraño. La sonrisa, encantadora, las manos suaves, la voz de barítono, eran todo prótesis baratas. Esta criatura frenética y sudorosa que golpeaba una puerta era el verdadero Adrián. Una ola de agotamiento profundo y visceral me invadió. Me levanté. Mis muslos dolían por las horas de tensión. Agarré los pesados pliegues de satén de mi falda con los puños, levantando el dobladillo del suelo, y caminé descalza por el vestíbulo. El linóleo estaba frío bajo mis pies. Me detuve justo al lado de mi padre, a centímetros del cristal. El pecho de Adrián subía y bajaba. Apretó su cara contra la puerta, dejando una mancha grasienta de sudor en la superficie impecable. «Sofía, cariño, por favor. Estás enferma. No estás pensando con claridad. Déjame llevarte a un médico». Todavía intentaba jugar esa carta. La manipulación, el deseo repentino y abrumador de romper el cristal y rodear su garganta con mis manos era algo vivo en mi pecho. En lugar de eso, levanté mi mano derecha y apoyé la palma plana contra el frío cristal, directamente sobre su cara. «No estoy enferma, Adrián», dije. Mi voz era tranquila, pero sabía que la acústica del vestíbulo la llevaría a través del hueco de las puertas. «Estoy más sana que nunca». Parpadeó, desconcertado por la total falta de histeria en mi media voz. Esperaba lágrimas, esperaba gritos. No esperaba esta calma plana y muerta. Encontré los números de ruta de las cuentas en el extranjero. Continué, hablando lentamente, dejando que cada palabra aterrizara como un martillazo. Sé lo de Soluciones Apex. Sé lo de las Caimán. Sé que le pagaste al notario 50.000 euros para que antedatara el poder. Tomás está presentando las órdenes judiciales de emergencia ahora mismo. Para las 9 de la mañana del lunes, tus cuentas estarán congeladas, tus pasaportes estarán marcados y habrá una orden de arresto contra ti. La mandíbula de Adrián cayó. El color restante desapareció de su rostro, dejándolo de un gris manchado y enfermizo. Sus ojos se movieron de mi cara a la de papá, y al pequeño abogado, calvo que trabajaba diligentemente en el fondo. La realidad de su situación, finalmente, lo golpeó. No era un malentendido, no era el ataque de pánico de una novia.
Era el desmantelamiento completo y sistemático de su estafa de 5 años. «Estúpida zorra», susurró. Las palabras apenas atravesaron el cristal, pero leí sus labios perfectamente. La máscara no solo se deslizó, se hizo añicos. Dio un paso atrás. Sus manos se cerraron en puños. Miró la pesada puerta de cristal. Luego miró alrededor del aparcamiento vacío, buscando una roca, un hierro de neumático. Cualquier cosa para abrirse paso. «Santos», dijo papá, sin apartar los ojos de Adrián. «Llama a la policía. Diles que un ex empleado descontento está intentando entrar en las instalaciones y que tememos por nuestra seguridad». Santos cogió el auricular al instante. Adrián vio al guardia marcar. Me miró de nuevo, sus ojos muy abiertos con una mezcla de odio crudo y miedo primario genuino. Señaló el cristal con un dedo tembloroso. «Esto no ha terminado. ¿Crees que puedes simplemente borrarme? Soy dueño de la mitad de los contratos de proveedores. Quemaré toda esta empresa hasta los cimientos. Tú no eres dueño de nada», retumbó papá, interponiéndose delante de mí, colocando su enorme cuerpo entre el cristal y yo. «Falsificaste firmas. Eso anula los contratos y te convierte en un delincuente. Corre, Adrián, porque, en cuanto esos coches patrulla entren en el aparcamiento, presentaré cargos». Adrián miró fijamente la ancha espalda de mi padre. Dudó por un largo y agónico segundo. La respuesta de lucha o huida cortocircuitando en su cerebro. Entonces, una sirena lejana sonó en la ciudad. No dijo una palabra más. Giró sobre sus talones, corrió de vuelta a su Audi, adañado, se lanzó al asiento del conductor y metió la marcha atrás. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, dejando gruesas marcas negras mientras salía a toda velocidad de la zona de carga y se alejaba por la carretera de acceso. Vi cómo las luces traseras rojas desaparecían a la vuelta de la esquina del almacén de ladrillos. Mis rodillas finalmente cedieron. La descarga de adrenalina fue brutal. Un precipicio químico. Me derrumbé, pero no toqué el suelo. Papá me sujetó por los brazos, levantándome contra su pecho. «Te tengo», dijo bruscamente, prácticamente llevándome de vuelta al mostrador. «Seguridad. Se acabó, Sofía. Se ha ido». «No». Logré articular un sonido seco y entrecortado. «Va a intentar destruir los libros de contabilidad físicos en casa de su hermana en Santander. Tiene una caja de seguridad a nombre de ella». Papá se detuvo en seco. Me miró, con el ceño muy fruncido. «¿Cómo demonios sabes eso, Sofía?» Cerré los ojos. La mentira se estaba volviendo más pesada, más difícil de llevar. Te lo dije. Leí los correos. Papá estudió mi cara durante un largo e incómodo momento. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que los seres humanos no memorizan números de ruta en paraísos fiscales y ubicaciones de cajas de seguridad con un simple vistazo a una tablet. Pero también sabía que su hija acababa de salvarlo de la aniquilación total. «Tomás», ladró papá, girando la cabeza. «Añade una solicitud de citación para una caja de seguridad en Santander». Conseguiré el nombre de la hermana». Volvió a mirarme. Sus ojos se suavizaron. «Nos encargaremos de todo. Tú solo respira». Asentí, apoyando la cabeza contra la fría pared de bloques de hormigón. La pesada seda de mi vestido se sentía como un sudario, sofocante y caliente, pero debajo, en lo más profundo de mi pecho, una pequeña y desafiante chispa de vida brilló en la oscuridad. Había sobrevivido al primer día. El domingo llovió. Fue un aguacero torrencial y furioso que convirtió las calles de la ciudad en ríos resbaladizos y manchados de aceite. Pasé todo el día encerrada en mi habitación de la infancia en casa de mi padre. Finalmente, había logrado quitarme el vestido de novia la noche del sábado
dejándolo en un montón arrugado y sucio en la esquina del baño, como una piel de serpiente desechada. Ahora llevaba unos pantalones de chándal grises holgados, una camiseta universitaria descolorida. Me había quitado el maquillaje pesado, dejando mi piel en carne viva y tirante. Me dolía el cuero cabelludo donde las horquillas se habían clavado, pero estaba viva. Mis pulmones se expandían por completo. No había dolor en mi abdomen, ni sabor metálico de riñones fallando en mi boca, solo el dolor agudo y limpio del agotamiento. Abajo, la casa era una sala de guerra. Papá, Tomás y 2 contables, forenses, que habían traído con triple pago de horas extras, ocupaban el comedor. El aire olía fuertemente a café negro, a lana mojada por la lluvia y a tóner de impresora láser. Cada hora descubrían una nueva sociedad fantasma, un nuevo cheque falsificado, una nueva capa de la podredumbre de Adrián. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Estaba sentada en el borde de mi cama, mirando fijamente la pared, siguiendo el golpeteo rítmico de la lluvia contra el cristal de la ventana. No me moví hasta que oí que las voces ahogadas de abajo cambiaban de tono. No, era el tono seco de la jerga legal, sino un murmullo incómodo y tenso. Un suave golpe sonó en la puerta de mi habitación. Sofía. Era papá. Su voz era baja, forzada. «Hay alguien aquí que quiere verte». Me levanté. Mis pies descalzos golpearon suavemente el suelo de madera. Abrí la puerta. Papá estaba en el pasillo, con un aspecto profundamente incómodo. «¿Es Elena?», dijo en voz baja. El nombre provocó una reacción visceral en mi estómago. Un nudo apretado y nauseabundo que sabía a bilis. Elena. La mujer que había elegido mi vestido de entierro mientras se quejaba del precio del catering. Está empapada, continuó papá. Dice que Adrián ha perdido la cabeza. Dice que necesita hablar contigo. Puedo decirle que se vaya al infierno, Sofía. Solo di la palabra. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Mis uñas se clavaron en mis propios bíceps. Una parte de mí quería gritarle que la echara a la calle, pero una parte más oscura y fría de mí, la parte que había muerto en esa cama de hospicio, quería verla. Quería ver a la rata abandonar el barco que se hunde. «Hazla subir», dije. Papá frunció el ceño, pero asintió, haciéndose a un lado. Un minuto después, unos pasos suaves y vacilantes subieron las escaleras de roble. Elena apareció en el pasillo. Tenía un aspecto desastroso. Llevaba una gabardina sobre unos pantalones de yoga, el pelo pegado al cráneo por la lluvia. El rímel se le había corrido, dejando manchas oscuras y amoratadas bajo sus ojos. Olía a perro mojado, a perfume floral caro y a pánico puro. Se detuvo unos metros de mi puerta, retorciéndose las manos. Sofía. Su voz temblaba, cargada de lágrimas no derramadas. «Dios mío, Sofía, siento mucho presentarme y así». No la invité a entrar. No me aparté de la puerta, simplemente la observé. «¿Adrián está loco?», soltó, dando un paso tentativo hacia adelante. Apareció en mi piso anoche, gritando. Rompió una lámpara. Dijo: «Lo has arruinado todo». Sofía. Estaba aterrorizada. Tuve que encerrarme en el baño y llamar a mi hermano. Hizo una pausa, esperando una reacción, esperando a la vieja Sofía. La chica, suave y empática que solía calmar su ansiedad y pagarle las copas, que diera un paso adelante y le ofreciera consuelo. Permanecí perfectamente quieta. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Elena tragó saliva con fuerza. Sus ojos se movían nerviosamente por el pasillo. «Yo no lo sabía, Sofía. Te juro por Dios que cuando dijiste todo eso en el altar sobre el dinero, me quedé en shock. Él también me manipuló. Me dijo que estaba ayudando a tu padre, con unas inversiones. Firmaste como testigo en el poder notarial falsificado». «Elena», dije,
Mi voz era un monótono plano y muerto. No sonaba como yo. Sonaba como un verdugo leyendo una sentencia. Tu firma está en los documentos notarizados. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Me dijo que eran papeles de impuestos. Sofía, sabes que yo no entiendo esas cosas legales. Simplemente me puso un bolígrafo en la mano mientras tomábamos un café. Confié en él. ¿Y qué hay de la habitación del hotel?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. El color desapareció de su ya pálido rostro. ¿Qué? El Ritz. Habitación 412. Todos los martes y jueves por la tarde durante los últimos 6 meses. Recité los detalles con precisión quirúrgica. Los detalles que había aprendido del archivo de un investigador privado. 3 años demasiado tarde en mi primera vida. También te dijo que el sexo era un formulario de impuestos. La boca de Elena se abrió, pero no salió ningún sonido. Me miró fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos con una horrible comprensión. Ya no podía hacerse la víctima ignorante. La mentira estaba muerta en el suelo, entre nosotras. Abandonó bruscamente la rutina de la amiga confundida. Su postura cambió. El temblor cesó, reemplazado por un filo duro y defensivo. Nunca ibas a hacerlo feliz, Sofía, espetó, su voz abandonando el tono lloroso. Era amarga, cargada de años de celos reprimidos. Lo tratabas como un accesorio. Le comprabas cosas, pero nunca lo respetaste. Necesitaba a alguien que realmente lo entendiera. Una risa corta y sin humor salió de mi garganta. Resonó en el casi silencioso pasillo. ¿Entenderlo, Elena? Es un sociópata que usa a la gente como peldaños. No se acostó contigo porque te quisiera. Se acostó contigo porque eras un blanco fácil para ayudarle a blanquear el dinero a través de la empresa de tu hermano. Eso es mentira, gritó, dando un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. Él me quiere. Entonces, ¿por qué se ofreció a echarte la culpa ayer? Pregunté suavemente. Elena se quedó helada cuando estaba golpeando las puertas de cristal en el parque logístico, rogándole a mi padre que lo dejara entrar. Mentí sin problemas, sin sentir culpa alguna. Te echó toda la culpa a ti. Dijo que tú eras la que manipulaba los libros. Dijo que falsificaste los documentos y lo tujiste para tener acceso a las cuentas. Le dijo a mi padre que estaba dispuesto a testificar en tu contra para salvarse. Vi cómo las palabras la golpeaban. Vi cómo la devastación absoluta le partía la cara. Fue algo hermoso y terrible de presenciar. No, susurró, negando con la cabeza. No, él no haría eso. Actualmente se enfrenta a 20 años por fraude electrónico federal y malversación, respondí con frialdad. ¿De verdad crees que se va a sacrificar por ti? ¿La chica que usaba para practicar sus mentiras antes de probarlas conmigo? Elena me miró fijamente durante un largo rato. Su respiración era superficial, rápida. La comprensión de que había destruido su vida, alienado a su única amiga, de verdad, y cometido delitos federales, por un hombre que era completamente ficticio. Finalmente, se arraigó en su cerebro. Se dio la vuelta y prácticamente corrió por el pasillo. Escuché el golpeteo frenético de sus pies en la esquiva, escaleras, el portazo de la pesada puerta principal de roble y el chirrido de sus neumáticos en la calle mojada. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en la madera maciza. El aire en la habitación de repente se sintió increíblemente ligero. 2 menos. Ninguno por delante. El lunes por la mañana amaneció con una claridad violenta y hermosa. La tormenta había pasado, dejando la ciudad limpia, el cielo de un azul brillante y amoratado. Estaba sentada en el despacho de la esquina de Tomás, en el piso 40, de un rascacielos del centro. La silla de cuero era suave como la mantequilla, el café era de importación y la
La vista del horizonte era amplia y majestuosa. Papá estaba sentado a mi lado, sus enormes manos descansando sobre la pulida mesa de conferencias de caoba. Estábamos esperando. Exactamente a las 9:05 de la mañana. Sonó el teléfono del escritorio de Tomás. Lo cogió, se llevó el auricular a la oreja y escuchó. Durante 30 segundos, su rostro permaneció completamente impasible. Entendido. Gracias, detective. Tomás colgó el teléfono. Miró a mi padre al otro lado del escritorio, luego a mí. Las órdenes de arresto se ejecutaron simultáneamente a las 8:45 de la mañana, dijo Tomás, su voz cortante y profesional. Detuvieron a Adrián en un motel cerca de la autopista. Estaba haciendo una bolsa de viaje, tenía su pasaporte y unos 40.000 euros en efectivo. Papá exhaló un aliento. Parecía que lo había estado conteniendo durante 2 días. Se dejó caer en su silla, frotándose la cara con las manos. ¿Se resistió? No, dijo Tomás, una ligera sonrisa sombría, tocando la comisura de sus labios. El oficial que lo arrestó señaló que fue muy cooperativo. Inmediatamente solicitó un abogado y se ofreció a proporcionar pruebas del estado sobre una cómplice. Una tal señorita Elena. Tomás echó un vistazo a su bloc de notas. Elena Campos. Cerré los ojos. El nudo de tensión que había vivido en la base de mi cráneo, desde que desperté en ese vestíbulo, finalmente se rompió para siempre. Los bancos han congelado todas las cuentas asociadas, continuó Tomás. Las órdenes judiciales se mantienen. Los fondos robados de Soluciones Apex están en su mayoría en depósito en las Caimán. Llevará meses de litigio repatriar el dinero. Arturo. Pero la empresa está a salvo. No logró liquidar los activos fijos. Has sobrevivido a esto. Gracias a Dios, murmuró. Papá. Se acercó y tomó mi mano. Su agarre era cálido, sólido e increíblemente real. Miré por las enormes ventanas del suelo al techo. Abajo, la ciudad se movía. Coches diminutos, personas diminutas, viviendo sus vidas, completamente inconscientes del masivo colapso estructural que acababa de ocurrir en la mía. Lo había logrado. Había metido la mano en la maquinaria del destino, agarrado los engranajes con mis propias manos, y los había destrozado. Habría consecuencias. Habría declaraciones agotadoras, tabloides despiadados, el humillante espectáculo público de la boda cancelada. La empresa de logística se desangraría en honorarios legales. Tendría que mirar por encima del hombro durante mucho tiempo, desaprendiendo la paranoia nerviosa que Adrián había instalado en mí. Pero no iba a morir en la cama de un hospicio público. Mi padre no iba a morir de un corazón roto en una habitación de alquiler. Nos levantamos para irnos. Papá estrechó vigorosamente la mano de Tomás. Cogí mi bolso, sintiendo el ligero algodón de mi vestido de verano moverse alrededor de mis piernas, sin seda, pesada, sin corsé sofocante. Mientras salíamos del bufete y entrábamos en el ascensor, papá me miró. Las profundas líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado, reemplazadas por un orgullo cansado y profundo. «Sabes», dijo suavemente, mientras el ascensor descendía, «no sé qué te pasó el viernes por la noche. No, sé cómo de repente viste a través de él cuando todos estábamos tan ciegos. Pero, quienquiera que te convertiste en ese vestíbulo, me alegro de que esté aquí». Miré mi reflejo en las pulidas puertas de latón del ascensor. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía 24 años. Su piel estaba limpia, sus ojos eran brillantes, pero la suavidad ingenua y confiada había desaparecido, quemada por el ácido de una vida robada. En su lugar había algo más duro, más afilado. Algo inquebrantable. «Yo también, papá», susurré, viendo cómo los números de los pisos
Descendían hacia el vestíbulo. Yo también. La puerta se abrió y salía el brillante y vibrante ruido de mi segunda oportunidad. Y así concluye el increíble renacimiento y venganza de Sofía. De morir traicionada y sola, a desmantelar la vida de un sociópata. Antes incluso de que comenzara la recepción, demostró que a veces el mejor regalo de bodas que puedes darte es marcharte. Si sentiste que se hizo justicia, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia completa con tus amigos que aman a una protagonista feroz e inteligente. Y asegúrate de suscribirte al canal para más narraciones profundamente humanas y realistas. Dime en los comentarios cuál fue el momento más satisfactorio de la caída de Adrián para ti. Mantente fuerte y nos vemos en el próximo video.